Su curso Manejo Racional de Plaguicidas, impartido por el SENA, Centro de Tecnología Agropecuaria de Mosquera. Mi nombre es Edison Olaya. Bueno, dando continuidad a nuestro curso, en esta presentación vamos a continuar y dándole inicio a las estrategias en el medio, de acuerdo con la guía para el uso y manejo seguro de plaguicidas. Bueno, recordemos que el objetivo del programa es garantizar que el uso y manejo de plaguicidas en empresas cultivadoras de flores y ornamentales se haga de manera segura para la salud humana y el ambiente, a través de la implementación de estrategias en el control, en la fuente, que ya las vimos, en el medio, que las veremos en esta presentación, y en las personas, de acuerdo con los requerimientos del estándar Flor Verde y la legislación nacional vigente y aplicable. Bueno, ¿de qué tratan las estrategias de control en el medio? Son estrategias de intervención que buscan modificar las condiciones del medio donde son manipulados o aplicados los plaguicidas, a fin de minimizar la exposición de personas o del medio ambiente al riesgo químico que pueda ser generado por los mismos, antes, durante y después de su aplicación. ¿Qué estrategias se encuentran de control en el medio? Entonces son 5 estrategias. La primera de ellas es señalizar las áreas tratadas con plaguicidas. La segunda es cumplir los intervalos de reentrada IRE en áreas tratadas. La tercera es respetar franjas mínimas de seguridad durante las aplicaciones. La cuarta es tener instalaciones adecuadas para el uso y manejo de plaguicidas. La quinta es hacer un manejo y disposición final adecuada de los residuos. Señalizar las áreas tratadas con plaguicidas, la primera de las estrategias. ¿Qué legislación se aplica? En este caso existe el artículo 92 del decreto 1843 de 1991 del Ministerio de Salud y resoluciones del ICA que nos dicen que se deben señalizar con avisos los sitios de acceso a las áreas tratadas con plaguicidas, según también el estándar Flor Verde en su capítulo MIPE 918. ¿Qué pautas se deben seguir para la implementación de esta primera estrategia? Entonces, se deben tener avisos señalizando las vías de acceso a las áreas en tratamiento o tratadas con plaguicidas. Deben llevar el símbolo internacional de peligro y decir como mínimo peligro, área tratada con plaguicidas. Si necesita entrar, use equipo de protección. Adicionalmente, los avisos pueden llevar la siguiente información: nombre de los plaguicidas aplicados, categoría toxicológica, fecha y hora de aplicación y fecha y hora de reingreso al área. También se recomienda complementar los avisos con la instalación de lazos o cintas a manera de retenes atravesados en los lugares señalizados, de manera que impidan completamente el ingreso de personas a las áreas tratadas. Segunda de las estrategias, cumplir los intervalos de reentrada IRE en áreas tratadas. ¿Cuál es la legislación que aplica? Básicamente el artículo 28 de la resolución 3079 de 1995 y la resolución 3759 de 2003 del ICA. Y también se encuentra establecido en el estándar Flor Verde en el capítulo MIPE 919. Pautas para la implementación. Se debe tener claro los IRES, el IRE o los IRE establecidos para cada uno de los plaguicidas, los cuales aparecen escritos en las etiquetas o las hojas de seguridad de los productos. Entonces los productos cuentan con unas hojas de seguridad que expiden los fabricantes y en ellas se encuentra cuáles son esos intervalos de reentrada para ese tipo de productos. Para facilitar el cumplimiento de los IRE, las empresas han implementado estrategias enfocadas principalmente a la coordinación de labores de cultivo, las cuales han conducido a que la reentrada a las áreas tratadas, cuando se aplican, por ejemplo, productos con un IRE inferior a 24 horas,
se haga al día siguiente de las aplicaciones. Cuando los productos tienen un IRE mayor de 24 horas, las empresas programan sus aplicaciones en fines de semana o en horarios en que no es necesaria la presencia de personas realizando las labores del cultivo. Para el caso de los plaguicidas cuyos IRE recomendados sean cuando se seque el follaje, la empresa debe respetar como mínimo un intervalo de reentrada de 4 horas antes de que ingrese personal a realizar labores de cultivo, en las cuales se tenga contacto directo con las plantas que han sido tratadas. El ingreso del personal dentro de áreas tratadas con plaguicidas cuyo IRE aún no ha expirado puede darse solo para realizar labores transitorias, durante las cuales las personas no entren en contacto directo con las plantas que han sido tratadas, y con el uso obligatorio de los EPP, es decir, de los equipos de protección personal. Como por ejemplo, cuando se va a transportar flor mediante algún tipo de cable vía. ¿Qué otras pautas se deben tener en cuenta para la implementación de esta estrategia? Las empresas deben tener documentado y poder evidenciar en campo los procedimientos que utiliza para cumplir con los IRE en áreas tratadas. Asimismo, debe tener registros disponibles para evidenciar los IRE cumplidos. Entonces, aquí vemos un formato. Este es un anexo donde se registra la aplicación de los plaguicidas en post cosecha. Podemos ver entonces en las diferentes columnas aparece la fecha de aplicación, el objetivo biológico, los productos aplicados, la categoría toxicológica del producto, la dosis, el tipo de flor o el tipo de cultivo que fue tratado, el número de ramos o tallos en este caso, el volumen total de la mezcla aplicada, el método de aplicación que se utilizó. En este caso, como se trata de flores, entonces también se coloca el tercio en el cual fue hecha la aplicación y los nombres y apellidos de quienes ejecutaron la aplicación. Tercera estrategia: respetar franjas de seguridad durante la aplicación de plaguicidas. Legislación aplicable. Entonces existe el decreto 1843 de 1991 del Ministerio de Salud, que nos dice que durante las aplicaciones de plaguicidas se deben respetar distancias mínimas de seguridad entre las áreas de tratamiento y las áreas o lugares a ser protegidos, con el objetivo de minimizar los riesgos de exposición a los plaguicidas en aplicación. También esto se encuentra descrito en el estándar Flor Verde en MIPE 917. Entonces, ¿qué lugares debemos proteger previstos dentro de la legislación? Se deben proteger los cursos naturales de agua, las vías de circulación de personas o de vehículos, las oficinas, los comedores, las áreas de clasificación y empaques de flor, áreas sociales o deportivas y en general todos los sitios donde ocurra concentración de personas, los cuales se encuentran próximos a las áreas donde se están haciendo aplicación de los plaguicidas. ¿Qué pautas se deben seguir para implementar esta estrategia? Básicamente se debe garantizar que durante las aplicaciones de plaguicidas se respeten las franjas mínimas de seguridad de 10 metros entre las áreas en tratamiento y las áreas o lugares a ser protegidos. Si durante las aplicaciones de plaguicidas las áreas en tratamiento se encuentran aisladas mediante barreras físicas o biológicas que impidan totalmente la salida de derivas, olores o vapores hacia los lugares a ser protegidos, las distancias de seguridad pueden ser menores de 10 metros. Entonces aquí en esta imagen, esto es una cerca viva. Este tipo de protecciones entonces nos podrían permitir que la franja de seguridad fuese menor de 10 metros. Entonces se tiene como una medida de protección. Puede ser, en este caso, biológica o puede ser una barrera física como la que representa un invernadero. Cuarta estrategia: tener instalaciones adecuadas para el uso y manejo de plaguicidas. Entonces, el decreto 1843 de 1991 del Ministerio de Salud nos habla
o nos dice que las instalaciones relacionadas con el uso y manejo de plaguicidas deben contar con unas condiciones de seguridad mínimas para reducir el riesgo sobre la salud de las personas y el medio ambiente. También sobre el tema trata el estándar Flor Verde. Pautas para la implementación. Almacén de plaguicidas. Entonces, el almacén de plaguicidas debe encontrarse separado físicamente mediante una pared rígida del resto del almacén general donde se mantengan otros insumos o materiales. Por ejemplo, debe estar separado de los fertilizantes, del material de empaque, de los desinfectantes, de los ácidos, de los preservantes, entre otros. Pautas para la implementación. Los pisos, paredes y estanterías deben estar construidos en materiales no absorbentes, que sean de fácil limpieza, de estructura sólida y resistente al calor, al fuego y a las bajas temperaturas, de manera que los plaguicidas se encuentren protegidos contra condiciones extremas. Las estanterías deben mantenerse firmes al piso y estar construidas en material rígido, por ejemplo, en metal o en cemento. Recuerden que no sean absorbentes y que también sean de fácil limpieza en caso de posibles derrames. Los almacenes, como los que podemos ver en esta figura, deben estar dotados con una puerta, con candado o con cerradura, que puedan cerrarse con llave y que tengan un acceso restringido únicamente para las personas que estén capacitadas en el manejo seguro de plaguicidas. También este espacio debe disponer de abundante y permanente ventilación, ya sea natural o artificial, y de iluminación abundante, ya sea natural o artificial, evitando que los rayos del sol entren en contacto directo con los productos almacenados, ya que los pueden deteriorar. Entonces en las imágenes nos podemos dar cuenta que el material de las paredes es un material rígido, que cuenta con techos, en este caso también cuenta con unas claraboyas que permiten el acceso de luz, tiene que tener también pisos que se puedan limpiar y que también permitan que podamos contar con estanterías firmes. También se deben tener estructuras de confinamiento en el piso con capacidad para contener la posibilidad de recuperar el 10% por encima del volumen total del producto líquido contenido en el recipiente de mayor tamaño. No debe tener sifones en el piso, en el lugar debe haber elementos, materiales absorbentes y facilidades disponibles para el manejo de posibles derrames. Entonces debemos contar con elementos como la arena, la escoba, el recogedor y recipientes para recoger residuos. Entonces no olvidemos de los espacios donde depositamos agroquímicos deben tener estructuras de confinamiento. La estructura de confinamiento es básicamente si se llega a presentar un derrame, el producto no salga de esa estructura y lo podamos recuperar. Y debe esa estructura al menos permitirme contener el 10% del envase más grande de producto que tengo en ese momento en el almacén. ¿Qué otras pautas de implementación debemos tener en cuenta en el almacenamiento de plaguicidas? El almacén debe ser para uso exclusivo de plaguicidas. Sin embargo, en el caso en que la empresa se apliquen fertilizantes en mezcla con plaguicidas, estos fertilizantes pueden estar dentro del mismo almacén de plaguicidas, pero en estanterías aparte. Recordemos, solo en el caso en que se apliquen fertilizantes en mezcla con plaguicidas. También una cosa que debemos tener en cuenta es que en el almacén no debe haber plaguicidas en envases o empaques defectuosos o mal cerrados que puedan generar derrames. Los productos se deben encontrar empacados dentro de sus envases o empaques de fábrica bien cerrados e identificados con sus etiquetas originales. Sin embargo, en caso de encontrarse plaguicidas que han sido reenvasados con destino al cultivo, estos deben contar al menos con la etiqueta de identificación elaborada por la empresa según la norma Flor Verde de 2007, que nos señala cómo hacerla en su numeral 9.22 del capítulo de MIPE.
¿Qué otras pautas debemos tener en cuenta en cuanto a esta estrategia? Las estanterías de los plaguicidas deben estar separadas y clasificadas según sus categorías toxicológicas. ¿Sí? Los plaguicidas deben estar separados y clasificados según sus categorías toxicológicas. Si comparten un mismo estante, los plaguicidas en polvo o granulados deben estar ubicados siempre por encima de los líquidos para evitar su deterioro en caso de derrames, en caso del derrame del líquido. También debemos tener un método para garantizar la rotación del inventario, que garantice bajas existencias de productos y evitar mantener plaguicidas vencidos. En caso de encontrarse productos vencidos, estos deben estar identificados y separados de los que se encuentran en uso. ¿Qué otras pautas debemos tener en cuenta para la implementación de esa estrategia? Los lugares de dosificación y pesaje de plaguicidas. Vamos a hablar sobre ellos. Cualquiera que sea el lugar de la empresa en el que se realice la medición o dosificación de las cantidades de plaguicidas a ser utilizadas, es decir, ya sea en el almacén, en las estaciones de aplicación o sitios de preparación de mezclas, se debe disponer en estos espacios de dosificación y pesaje como mínimo de un mesón para hacer los pesajes, el cual debe estar hecho en material resistente y debe estar firme al piso. Y también debemos contar con equipos de medición. Aquí a la derecha podemos observar una imagen de una gramera, en este caso digital, pero pues en el caso de que no se cuente con ella, debe contarse con elementos de medición que permitan hacer pesaje o me permitan medir volúmenes, como en el caso de las probetas. Entonces, para poder hacer estas mediciones confiables, deben también estos equipos encontrarse en buen estado, para lo cual las empresas deben haber hecho una verificación que tenga una vigencia no superior a 12 meses. Sobre las pautas de implementación en las estaciones de preparaciones de mezcla, también tenemos que señalar que deben estar construidas en material de estructura sólida. Por ejemplo, las paredes deben ser en ladrillo o mallas de cerramiento, preferiblemente el piso en cemento. También deben estar dotadas con puerta, se puede cerrar con candado o cerradura, y el acceso debe estar restringido para únicamente el personal capacitado en manejo seguro de plaguicidas. También estas estaciones deben disponer de señalización informativa y preventiva acerca o sobre las puertas de acceso. Deben tener suficiente y permanente ventilación, preferiblemente natural, y suficiente iluminación. Se debe contar con los medios necesarios para hacer el aforo de los tanques y de esta manera garantizar una medición precisa de los volúmenes de mezcla a aplicar. Sobre las estaciones de preparación de mezcla, en ellas no deben existir sifones en el piso y debe haber estructuras de confinamiento sin infiltraciones alrededor de los tanques de mezcla con una capacidad para retener el 10% por encima del volumen usualmente preparado en el tanque de mayor tamaño. Entonces aquí nos podemos dar cuenta en la imagen cómo hay una estructura de confinamiento que de acuerdo a este lugar o en este caso en este balde de mezclas, pues esta estructura puede contener ese volumen y el 10% más. Ese es el diseño que deben tener estas estructuras de confinamiento. Y como se dan cuenta, pues en el proceso de preparación se deben seguir todos los protocolos de seguridad, como es el uso de los equipos de protección personal. Sobre las instalaciones para el lavado, secado y guardado de los equipos de protección personal, la empresa debe tener instalaciones destinadas al lavado, secado y guardado de los equipos de protección personal y las ropas, después de que se ha finalizado la jornada de trabajo con plaguicidas. Ningún equipo de protección personal contaminado debe lavarse junto con ropa o elementos de personas ajenos al uso y manejo de plaguicidas. Entonces, en el momento de la limpieza, solamente se deben limpiar los EPP. De ninguna manera se deben mezclar con ropas que usemos
las personas o que usen las personas encargadas del tema de la fumigación o cualquier otro tipo de ropa. Para ello, entonces, se debe disponer de lavaderos suficientes y cómodos para garantizar la limpieza de todos los equipos de protección personal utilizados por el personal. Debe haber también tendederos y secaderos suficientes para las ropas y los EPP limpios. Estos lugares deben tener ventilación suficiente para facilitar el secado de los equipos de protección personal. A continuación les voy a presentar una serie de pasos que se deben considerar a la hora de realizar la limpieza de los equipos tomado de la página electrónica Pesticide-Wise de Syngenta. Lo primero entonces es reunir los artículos necesarios para limpiar su equipo de protección personal antes de comenzar a asperjar. Si no hay una zona de limpieza de EPP dedicada a tal efecto, encuentre un lugar seguro, alejado de niños, animales y aguas superficiales. Para el caso de las empresas de flores, deben contar con las instalaciones que se describieron en la diapositiva anterior. Frote sus guantes con un paño de un solo uso y lave sus guantes en el primer balde. Quítese el protector facial. Si los lleva puestos, quítese las gafas de protección y el respirador. Frote las gafas y el respirador con un paño limpio y déjelos de lado para ser limpiados según lo recomendado por el fabricante. Frote y luego lave el protector facial en el segundo balde. Si usa sombrero o capucha amovible, frótelo y luego lávelo en el primer balde. Quítese la mitad superior del overol y átelo alrededor de la cintura. Quítese la camisa y lávela en el segundo balde. Quítese las botas y limpie el exterior de las mismas con un paño de un solo uso. Si se ha derramado plaguicida en la bota, enjuague el interior de la misma usando la jarra de agua limpia. Quítese el overol y lávelo en el segundo balde. Enjuague sus guantes usando la jarra de agua limpia. Quítese los guantes, quítese el primer guante hasta la muñeca, quítese el segundo guante hasta el pulgar, agarre el interior del segundo guante y quíteselo por entero. Agarre el interior del primer guante y quíteselo por entero. Lave el interior y exterior de los guantes en el primer balde. Revise el estado de su equipo de protección personal. Sáquelo y guárdelo alejado de las otras prendas de ropa. En las empresas de flores entonces se cuenta con gabinetes en los cuales se dejan los equipos de protección de personal después de que se ha surtido el proceso de la limpieza. Envuelva los overoles desechables o dañados en una bolsa plástica y disponga de ellos con cuidado. Nota, es posible que pueda disponer de los overoles como desecho no peligroso en su programa de gestión de desechos municipales. Pida asesoramiento local y revise la etiqueta de su plaguicida. De igual manera, cuando se desechan, se le da el mismo manejo que se le da a los envases de residuos o los envases de agroquímicos. Asesórese con los expertos locales y revise nuestros consejos sobre cómo disponer del agua de limpieza. Nunca vierta el agua de limpieza en el drenaje. Bueno, esas son las recomendaciones entonces para realizar los procesos de limpieza de equipos de protección personal.
Bueno, entonces, ¿qué pautas debemos seguir para la implementación de lo que son las instalaciones para el lavado, secado y guardado de los equipos de protección personal? Se debe garantizar que ningún EPP de trabajo con plaguicidas sean sacados de la empresa para ser lavados en las casas de los trabajadores, más aún cuando no se tiene la posibilidad de controlar que dichos EPP sean lavados junto con la ropa de familia. Entonces, los equipos de protección personal no deben salir de las empresas porque es muy difícil llevar control acerca de cómo sería la limpieza de dichos equipos. También se debe contar con instalaciones de aseo del personal, se deben disponer de instalaciones con pisos y paredes construidos de material compacto, resistente e impermeable, de manera que se faciliten las labores de limpieza. Entonces se debe contar con duchas suficientes, dotadas de agua limpia, aptas para el uso doméstico, caliente, pues cuando son regiones donde la temperatura ambiente es baja, ¿sí? O inferior a 18 grados centígrados. Asimismo, se debe suministrar al personal los elementos de baño y aseo apropiados, como son el jabón, la toalla, las chancletas. Deben también disponer de vestieres cómodos y casilleros dobles individuales por cada trabajador, para guardar la ropa de calle aparte de la ropa de trabajo con plaguicidas. Se debe también facilitar el tiempo necesario para que el personal pueda bañarse y cambiarse de ropa después de haber manipulado o aplicado plaguicidas. Quinta estrategia: hacer un manejo y disposición final adecuada de residuos. La legislación aplicable del Ministerio de Salud, también hay una legislación del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, y el estándar Flor Verde también nos habla sobre el manejo y la disposición final de los residuos. ¿Qué pautas se deben seguir para el manejo y disposición de residuos? Está prohibido reutilizar los envases, empaques y embalajes de plaguicidas para empacar agua o alimentos de consumo humano o animal. Entonces, aquí podemos ver en la imagen que está prohibido entonces darle un uso a este tipo de envases, sobre todo si el uso es para empacar agua o algún tipo de alimento. Sobre los depósitos. Entonces, se debe contar con un depósito para el almacenamiento transitorio de los residuos de plaguicidas, los EPP y los equipos de aplicación en desuso, los envases, los empaques y los embalajes, y otros que se consideren peligrosos de acuerdo a la legislación nacional. Este lugar, como ustedes se dan cuenta en este que está completamente enmallado, debe ser un lugar cubierto con el acceso restringido, para lo cual pues debe contar con un candado o una cerradura, debe también estar ventilado y debe estar señalizado para que permita la separación, la clasificación y la organización de los residuos. Esta es una imagen, ahí está la fuente. Bueno, entonces en los depósitos, los residuos que se dejan allí deben haber sido o haberse aplicado el triple lavado y el enjuague con agua. Tenemos que asegurar que el enjuague resultante del triple lavado de envases y empaques de plaguicidas sea agregado a los tanques en el momento de la preparación de las mezclas. Entonces aquí tenemos una imagen del triple lavado. Entonces miremos en qué consiste. Básicamente, entonces hay un primer momento donde se ha escurrido en el envase completamente del agroquímico, del plaguicida, y se le añade agua limpia hasta un cuarto del envase. Se genera un segundo paso en el cual se cierra bien el envase y se agita por 20 minutos. Posteriormente hay un tercer momento donde se vierte el agua en la mezcla de la aplicación. Se denomina triple lavado porque este procedimiento se repite por 3 veces. La imagen es cortesía de la corporación Campo Limpio. Y la fuente son las guías para el uso y manejo seguro de plaguicidas en cultivos ornamentales y post cosecha. Entonces, recordemos, todos los envases y empaques vacíos de plaguicidas deben tener el triple enjuague con agua. El enjuague resultante del triple lavado de envases y empaques de plaguicidas debe ser agregado a los tanques en el momento de la preparación de las mezclas. Las tapas de los envases de plaguicidas deben ser retiradas totalmente. La tapa de seguridad de aluminio se debe perforar, cortar o aplastar
y al igual que los envases y empaques vacíos de plaguicidas, conservando legibles las etiquetas originales. Manejo de residuos sólidos. Los embalajes, es decir, las cajas de cartón en las que venían los agroquímicos que se encuentren contaminadas con plaguicidas no deben reciclarse junto con el resto del cartón reciclable, ya que podrían generar riesgos para la salud humana. Los embalajes que se encuentren totalmente limpios de plaguicidas pueden reciclarse junto con el resto del cartón reciclable generado por la empresa. Entonces recordemos, siempre y cuando esté limpio, podemos reciclarlo junto con los demás elementos reciclables generados por la empresa. ¿Qué manejo debemos hacer de los residuos sólidos? Entonces, todos estos envases, empaques y embalajes contaminados con plaguicidas se deben entregar a programas de retorno, por ejemplo, a la Corporación Campo Limpio de la Cámara de Protección de Cultivos de la ANDI o a entidades avaladas por la autoridad competente para la eliminación de este tipo de residuos. Para ello se deben tener registros disponibles que evidencien la entrega de estos residuos a los programas que se encuentren autorizados, como en el caso del programa Campo Limpio. Entonces, esto lo tomé de la página de Campo Limpio. Básicamente es una organización que agrupa a las empresas productoras de agroquímicos y ellos entonces están en la obligación de dar o de recoger este tipo de residuos sólidos para darles un manejo adecuado. Entonces, sobre los residuos que recibe Campo Limpio, se tiene lo siguiente. Solo se reciben residuos que hayan contenido plaguicidas, en los cuales se encuentran plásticos. Los envases plásticos se deben entregar vacíos, con triple lavado o perforados, guardados en lona o fibra. Estos se deben llevar a reciclaje para elaboración de ecotutores. Bueno, eso es una utilización. Las tapas plásticas se deben entregar en una lona o fibra por separado de los envases. Estas se llevan a reciclaje para la elaboración de ecotutores. El cartón. En cuanto al cartón, las cajas de cartón deben ser entregadas desarmadas y amarradas en pacas. Este cartón se lleva a proceso de valorización energética. Sobre las bolsas de aluminio flexibles, estos residuos deben venir vacíos, empacados en lona o fibras aparte de los envases. Estos flexibles se llevan a proceso de valorización energética e incineración. El metal, sobre los metales, los envases metálicos deben ser devueltos sin residuo de producto con triple lavado y perforados. Estos envases se llevan a disposición final. Entonces recordemos que el triple lavado se debe dar a todo este tipo de productos y la Fundación Campo Limpio, la organización Campo Limpio lo exige así para poder hacer la recepción de los mismos. Entonces, sobre el manejo de residuos líquidos, que ya es otro aspecto, se debe disponer de sistemas instalados. Por ejemplo, en los sistemas de aplicación se debe hacer inyección de colorantes o indicadores de inicio y final de las aplicaciones para efectivamente evitar que en el sistema quede depositado algún tipo de plaguicida. También se puede contar con información sobre los aforos, por ejemplo, tablas de volúmenes de llenado de tuberías de conducción para garantizar que no queden sobrantes de mezcla dentro de las mangueras o las tuberías de conducción. Esto se hace entonces para tener siempre el sistema limpio y que no nos quede residuos dentro del sistema de aplicación. Entonces, sobre el manejo seguro de residuos líquidos o sobre el manejo que se le debe dar, todos los residuos líquidos se deben recoger y reutilizar los enjuagues o vertimientos que se generen en los sitios de dosificación del plaguicida, ya sean en los almacenes, en las estaciones u otros, o donde se haga el tema de la dosis y preparación. Y también los residuos provenientes de la inmersión de flora en post cosecha deberán ser enviados a los tanques de preparación de mezclas. Por ningún motivo se deben descargar sobre canales de conducción de aguas lluvias a alcantarillados u otros cuerpos de agua. Entonces, durante el proceso
Y como estrategia se debe garantizar que los enjuagues resultantes del lavado de los equipos de aplicación de los EPP deben ser recogidos y reutilizados dentro del cultivo, por ejemplo, mediante su descarga a tanques o a los tanques de la mezcla de plaguicidas, a los tanques de colorantes o también en el riego de áreas ornamentales de la empresa. En caso de que llegasen últimas a ser necesariamente vertidos a los cuerpos de agua naturales o artificiales, deben recibir tratamiento previo y contar con un análisis químico que debe ser realizado por laboratorios autorizados, que demuestren que los contenidos de plaguicidas están por debajo de los niveles permisibles. Por ejemplo, que hayan bajos niveles de cobre, carbamatos, organofosforados u otros que defina la legislación nacional. Entonces, recapitulando, los residuos líquidos deben disponerse preferiblemente, nuevamente deben llegar a los tanques de preparación de mezclas. Si ya no llegase a darse la situación, entonces, y hay necesidad de verterlos a cuerpos de agua, este vertimiento debe tener los laboratorios químicos que garanticen que estén por debajo de los niveles que permite la ley en cuanto a su residualidad química. Bueno, ya para terminar entonces las preguntas de evaluación. La primera, diga cuántas estrategias hay dentro del control en el medio y escriba una. 2. ¿Qué son los IRE y por qué es importante tenerlos en cuenta? 3. ¿Qué dice el decreto 1843 de 1991 del Ministerio de Salud sobre las instalaciones relacionadas con el uso y manejo de plaguicidas? Cuarto, si tenemos plaguicidas en polvo y líquidos en una estantería, ¿cuáles deben ir arriba y cuáles deben ir abajo? Quinto, ¿qué debemos hacer con el líquido resultante del triple lavado? Sexto, ¿a qué lugar deben ir principalmente las aguas provenientes del lavado de los EPP y del baño del personal? Bueno, nuestra referencia bibliográfica, la guía para el uso y manejo seguro de plaguicidas en cultivos ornamentales y post cosecha. Muchas gracias.